Bien, shalom a todos, paz y bendición. Este tema, ¿verdad? Y todos los temas que traemos aquí, pues quedan a la opinión, ¿verdad? Y a la experiencia de cada uno y sobre todo a la interpretación. No pretendemos tener la única interpretación ni la verdad absoluta. Pero bueno, este tema realmente es un poco más de enseñanza hacia la vida, ¿verdad? Quiero traer este tema que se llama Cada vez es más difícil, porque a lo que me voy a referir es que en la experiencia del ser humano, el hombre, la mujer, conforme va creciendo, ¿verdad? Se va convirtiendo de niño a adolescente, adolescente a adulto, de adolescente a joven a adulto, pues va pasando por etapas, y en esas etapas pues a veces hay situaciones que obligan a aprender, ¿no? Y en ese aprendizaje hay cosas buenas y otras cosas no tan buenas, ¿verdad? Hay dificultades, hay tribulación, hay fracasos, también hay alegrías. Pero bueno, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué se llama cada vez es más difícil? Porque mientras la persona va viviendo su vida, tiene algunos encuentros con el arrepentimiento, con la autocrítica, con el darse cuenta de que falla, y si ese arrepentimiento se usa para buscar al Creador, y si ese arrepentimiento se mantiene, la persona puede salir adelante. Pero si no, pues puede suceder una rebelión activa o una indiferencia pasiva, ¿verdad? Entonces vamos a ver el estudio y vamos a ver estos puntos, ¿verdad? La mente y el corazón. Nos vamos a llevar una sorpresa ahí sobre la palabra mente, también sobre la palabra corazón. Esto es las experiencias de la vida, ¿verdad? Nos vamos a llevar, vamos a también a ver el segundo punto, que es una mala experiencia y el arrepentimiento, ¿verdad? Lo que les estaba yo comentando, cuando no hay arrepentimiento, ¿qué sucede? En el punto 3, la mente se entenebrece, ¿no? ¿Qué sucede al pasar el tiempo de la vida de las personas? La mente se entenebrece, esto es, se oscurece, ¿verdad? Se cauteriza. Pero bueno, vamos a revisarlo con más detalle. Y mientras más pasa el tiempo, puede ser que haya una mayor confusión. Entonces aquí se genera un problema grave, porque las personas no se dan cuenta de los errores, no se dan cuenta, o más bien sí se dan cuenta, pero ya no les importa. ¿Qué sucede? Hay una indiferencia pasiva o una rebelión activa, ¿verdad? En el corazón del ser humano. La persona ha muerto, ¿verdad? O sea, está viva, pero está muerta, ¿sí? Una muerte espiritual, y lo que le espera es la segunda muerte. Y aquí habría que preguntar por qué ha sucedido que no cree la persona, o por qué se le dificultó creer. Y por último, ¿verdad? Hasta ahí iba yo a terminar el tema, pero después pensé que el Padre me hizo pensar que realmente tiene que haber una solución, y la solución es fortalecer nuestros lomos, ¿verdad? El Padre nos dijo, vamos a fortalecer tus lomos, ¿verdad? ¿Y qué significa eso? Es donde radica la fuerza espiritual del ser humano. Entonces vamos al punto 1, la mente y el corazón, y dice así. Dice: en las experiencias de la vida, la mente y el corazón, dice que es la mente, podemos decir, ¿verdad?, que es donde reside el conocimiento, las experiencias y la información que vamos formando a lo largo de nuestra vida. Es un repositorio de todas las cosas que hemos vivido. También es un repositorio de todas las cosas que hemos estudiado, las cosas que hemos creído como verdades, y también lo que entendemos que es mentira, lo que percibimos como fantasía, leyenda o mito. Pero todo esto varía de persona a persona, ¿verdad? Obviamente. Entonces, la mente, vamos a ver más adelante, ¿verdad?, qué es. Pero aquí hay un detalle, que tenemos un cerebro donde se guarda el conocimiento, y también tenemos una intención o un pensamiento, o los pensamientos que llegan a nuestra mente, a nuestro cerebro, ¿sí? Pero también está relacionado con el corazón. Dice Génesis 6:5: Yahweh vio cuán grande era la maldad del hombre sobre la tierra, y cómo todo plan ideado por su mente no era sino perverso todo el tiempo.
Entonces, vamos a ver qué significa la palabra ideado, directamente del hebreo. La palabra ideado es la que está ahí, significa maquinación, pensamiento, ¿verdad? Intención, ¿sí? Entonces, la intención, la maquinación o el pensamiento de los hombres era malo, ¿sí? Entonces, vámonos ahora a ver todo plan ideado, toda maquinación, todo pensamiento, todo plan urgido en ese tiempo que está hablando la Escritura en Génesis 6:5, dice que era perverso. Pero, ¿dónde era ideado o dónde era maquinado? En la mente. ¿Y qué significa la mente? Vamos a ver, ¿verdad? Y aquí es donde está la sorpresa. La palabra mente es la palabra lev, que es la palabra hebrea 38:20. Y dice, sí, viene de la 38:24 y el significado es corazón. Dice, también usado muy ampliamente para los sentimientos, la voluntad, ¿sí? E incluso el intelecto. De manera similar para el centro de cualquier cosa, ¿sí? Hablando amorosamente, también significa arbitrio, cordura, decidir, deseo, entendimiento, juicio, sabiduría, inclusive voluntad, ¿verdad? Entonces, a veces el ser sabio no implica que seas inteligente, porque estas personas, con la intención de su corazón, de su pensamiento, de su cordura, de su sabiduría que tenían, pensaban en lo malo. Pero nosotros debemos tener una sabiduría para pensar en lo bueno, ¿sí? Para hacerlo correcto, para hacerlo correcto, ¿sí? Entonces, ¿de dónde salió la palabra mente? Porque aquí leímos mente y corazón, ¿verdad? Leímos acá ideado por su mente. ¿De dónde salió la palabra mente? Vamos a la etimología de las palabras. Cuando yo me voy a la etimología de la palabra mente, como ven ahí, ¿sí? Dice, viene del latín, que significa mentis, que podemos encontrar en frases clásicas como las que están aquí. El recorrido de la mente en busca de la verdad. Mente sana, cuerpo sano. La mente mueve materia. El hombre es mente y corazón, ¿sí? Sin embargo, realmente, ¿qué significa? Dice aquí, dice, manera de pensar mental que pertenece a la mente, mentalidad, la manera de pensar, ¿verdad? La mentalidad de la manera de pensar, ¿sí? Mental, y está relacionado con la mente. Entonces es la intención de la mente, es la intención realmente del corazón. La palabra mente es una palabra griega, viene del latín, no viene del hebreo. Sin embargo, ya nos dimos cuenta que la palabra aquí para mente es la palabra corazón. Y corazón significa sentimientos, voluntad, cordura, juicio, ya lo vimos, intelecto inclusive. Entonces, realmente, si nos vamos acá, ¿por qué solamente lo perverso en este tiempo era lo que era ideado por la mente? ¿Por qué no había sabiduría para pensar en lo bueno, en lo correcto, en lo amable? ¿Por qué no había? ¿Sí? ¿Se recuerdan ustedes? Voy a utilizar este ejemplo, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes cuando comenzó el internet? ¿Sí? Cuando comenzó el internet, ¿qué hacían en las empresas? Le ponían contraseña a las computadoras, y sí, ¿verdad? Mucha gente lo usaba para cosas incorrectas. Lo mismo sucedió en ese tiempo, cuando la gente vino a la vida, se fructificaron, se hicieron muchos, pero tenían el conocimiento de lo bueno y de lo malo. Y entonces en ese tiempo no hubo un refrenamiento del hombre, sino que hizo las cosas todas malas y perversas. Entonces, ¿qué es lo que hace el Padre Celestial?
¿sí? Ahorita estamos viendo sobre la mente y el corazón. Dice Jeremías 31:33, pero esta será la alianza que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, declara Yahweh, pondré mi Torah en su interior y la escribiré en su corazón. Vean que aquí dice interior, en su interior. La traducción de abajo dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Dice Yahweh, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Pero acá arriba dice en su interior y las escribiré en su corazón. Entonces ahí es donde viene un problema, ¿verdad? Esta palabra hebrea en la Jeremías 31:33 debe ser lo más correcto. Entonces tenemos un interior y tenemos un corazón. Dentro de nosotros está lo que en latín le pusieron mente, pero que en el hebreo, ¿verdad? O en el hebreo es el interior, lo interno de nosotros, la intención, nuestro pensamiento, ¿verdad? Nuestra dirección a dónde nos lleva. Esta palabra hebrea en sus entrañas es la palabra hebrea 71:30, o en su interior, en sus entrañas, ¿verdad? Su interior, sus entrañas, ¿dónde están? Dice, la palabra querer es la palabra hebrea 71:30, dice, la parte más cercana al centro, ¿sí? Entraña, interior, intestino, íntimo, también dice mente y también dice corazón, pero la palabra mente es una palabra latina. Entonces es interior, intestino, corazón, entraña, dentro de nosotros. Y mire, vamos a ver más adelante, pero el Padre cuando habla de fortalecerte, te dice que va a fortalecer tus lomos. ¿Dónde están los lomos del hombre? Aquí en esta parte, ¿sí? En esta parte trasera, y aquí están los riñones, ¿sí? Y parece que de aquí mana una energía que el Padre maneja de cierta manera, ¿sí? Ok, cuando nos cansamos, ¿de dónde nos cansamos? Dices, ay, ya me duele la cintura, o ya me duele aquí el hueso, ¿verdad? La cadera, estoy bien cansado, ¿verdad? Nos cansamos y tenemos que descansar para fortalecer nuestro lomo, así lo llama la Biblia, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero aquí, como estamos en mente y corazón, yo les quiero decir que esa palabra mente realmente la debemos desechar. Es el interior, es nuestro interior, es decir, ¿qué piensas? ¿Tú quién eres? Es lo que le vas a dar al Creador, es cómo vas a reaccionar. ¿Qué es lo que tú eres dentro de ti? Es lo que vas a dar hacia afuera. Y el corazón, también quiero decirles aquí que está conectado, ¿verdad? Nosotros está conectado. Aquí tengo las palabras, ¿verdad? 71:30 y corazón 38:20, que fueron las que ya vimos, ¿sí? No existe la palabra mente en el hebreo, sino que es el pensamiento, lo interior, la persona que tú eres dentro, ¿verdad? Solamente tú la ves, nadie la ve, el Padre la ve también, pero nadie puede saber que estás mintiendo, ¿verdad? Bueno, sí hay algunas personas que tienen discernimiento, pero nadie puede ver cuando uno está haciendo trampa, ¿verdad? Sino que estamos actuando con nuestro pensamiento tratando de engañar. Bueno, el corazón es un órgano que bombea sangre, pero en el sentido del significado correcto, espiritual, es la intención de las cosas que nos proponemos. Y la intención de las cosas que nos proponemos viene de nuestro interior. ¿Por qué de nuestro interior? Porque en nuestro interior está nuestro conocimiento, nuestros sentimientos, las experiencias que hemos vivido, cómo vamos a actuar, etcétera, ¿verdad? ¿Sí? Y no es sencillo, ¿verdad? Es un proceso. ¿Por qué? Un perrito cuando lo patean y lo patean y lo patean, ya no se quiere acercar a las personas, porque sabe que a lo mejor lo van a patear. Y así las experiencias de la vida nos van formando, y puede ser que nos conformemos muy desconfiados, ¿sí? Y eso nos traiga problemas. Entonces, hablando del cerebro, el cerebro está conectado mediante nervios por todo el cuerpo y existe un nervio llamado nervio vago. Ese nervio vago desciende hasta los intestinos, ¿sí? Entonces, vean, tenemos una conexión cerebro-lomos a través de los nervios, ¿sí? El Padre nos fortalece nuestros lomos
nos da fuerza, ¿sí?, de su energía, esto es espiritual, de la Ruach, ¿sí?, y nos fortalece. Ok. Entonces, nuestro cerebro, en donde está la información, está conectado con nuestro corazón, aunque el corazón es autónomo en los latidos, está conectado con los intestinos y de alguna manera toda esa interacción entre nuestro cerebro, nuestro corazón y nuestros lomos intestinos nos dan o nos desarrollan una manera de pensar. ¿A poco no han oído ustedes a muchas personas que cuando dicen, no, es que pasé por esto y hasta sentí como se me revolvió el estómago, ¿sí?, o hasta me dio chorrillo, ¿verdad? Algunos dicen, es que me pasó esto, hasta chorrillo me dio, porque están conectados nuestros sentimientos, nuestras emociones con los intestinos, ¿verdad?, con los lomos, ¿verdad?, con la cadera, con la cintura. Ok, en nuestro corazón o nuestra intención de lo que pensamos y luego hacemos están nuestros sentimientos, nuestro carácter, nuestras emociones y nuestros valores. Esto es muy importante, ¿eh? Es decir, parte de la experiencia que aprendemos y guardamos en el cerebro, lo recibimos en nuestra familia y en nuestras situaciones durante toda la vida. Y es lo que nos va moldeando para las decisiones que vamos tomando. Entonces, para terminar este tema de la mente y el corazón, que realmente debería de ser la intención de pensamiento y el corazón, ¿cuál sería la clave para hacerlo de manera correcta? Bueno, en Deuteronomio 4:9 dice, pero ten mucho cuidado y cuídate escrupulosamente, para que no olvides lo que viste con tus propios ojos, y para que no se te vaya de la mente, o sea, de tu pensamiento, mientras vivas, y dalo a conocer a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Entonces, nosotros debemos de cuidarnos nuestro pensamiento, lo que hablamos, lo que decimos, con quién interactuamos, lo que aprendemos, cómo resolvemos los problemas, ¿verdad? Cómo actuamos ante alguna situación, ¿sí? Y en Mateo 3:8 dice, produzcan frutos que demuestren su arrepentimiento, ¿sí? Si nosotros nos cuidamos y cuidamos también nuestra conciencia, cuando tenemos un arrepentimiento tenemos que tratar de corregir el daño. Cuando entendemos que hicimos algo mal, tenemos que comunicarnos con el Padre, pedir perdón y pedir su ayuda. Esto es importante para no caer en un círculo negativo. ¿Cuál es ese círculo negativo? Más tarde lo vamos a ver, pero aquí está parte de ello. Hay unos versos en los cuales dice lo siguiente: el corazón es engañoso. Ya vimos que el corazón es la intención del pensamiento, en el cual está conectado el cerebro y los lomos, ¿verdad? O el intestino. Aquí en los lomos, delante están los intestinos, pues. Jeremías 17:9 dice, el corazón es lo más engañoso que hay, es perverso, ¿quién podrá conocerlo? O sea, nuestros propios pensamientos nos pueden engañar a nosotros mismos. Y en Jeremías 17:10 está la respuesta, dice, yo Yahweh escudriño el corazón, examino la mente, para dar a cada hombre según su camino y según el fruto de sus obras. ¿Qué quiere decir? Que entonces yo tengo que pedirle al Padre que escudriñe mi corazón, que me revise y que examine mis pensamientos para que entonces yo pueda actuar de manera correcta. Ok, vamos a otro. Porque de lo que habla la mente, o de lo que habla aquí es la lengua, ¿verdad? Sí, está lleno el corazón. Vamos a ver en el verso. El verso dice lo siguiente. Salmo 39:1 dice, yo había dicho, cuidaré mi conducta para no pecar con la lengua. Me taparé la boca con una mordaza mientras haya un malvado en mi presencia. Es decir, mejor no voy a decir nada mientras haya personas que después vayan a recriminarme cosas que dije. ¿Sí? Y el Salmo 39:2 dice, me quedaba mudo, silencioso, estaba completamente quieto mientras mi dolor empeoraba. En mi mente, en mi pensamiento,
me ponía rabioso, o sea, enojado. Mis pensamientos se me encendieron como fuego hasta que solté la lengua. ¿Sí? O sea, tú te puedes enojar, puedes pensar, etcétera, y dices, no voy a hablar, pero las situaciones de la vida te ganan, sueltas la lengua, dice. Y dices cosas que no debías de haber dicho. ¿Sí? Decimos cosas que no debíamos haber dicho. Nos causamos daño a nosotros. Salmo 39:4 dice, Yahweh, dame a conocer mi fin y cuál será el lapso de mi vida, que sepa yo cuán frágil soy. ¿Sí? Somos frágiles, hermanos, para actuar. Nuestro pensamiento, nuestras intenciones, nuestro conocimiento, nuestro intelecto, a veces nos da y la regamos. Actuamos mal, hablamos de más, decimos palabras que no debíamos haber dicho, etcétera. ¿Sí? Y en Lucas 6:44-45 dice, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se recogen higos de los espinos, ni tampoco se vendimian uvas de una zarza. La persona buena del buen tesoro de su corazón presenta lo bueno, y la persona mala del mal tesoro de su corazón presenta lo malo, porque de lo que abunda en el corazón, en el pensamiento, habla la boca. Si yo lleno mi corazón, mi pensamiento, mi mente con puras cosas malas y malas y malas y malas, cuando abra mi boca voy a hablar cosas malas. ¿Sí? Como el chiste ese que dice, ¿no? Es amarillo, tiene pico, tiene patas, hace cuau, ¿qué es? No? Es un pato, ¿no? Entonces, la misma forma, si nosotros nos llenamos de cosas malas, vamos a hablar lo malo. Nos vamos a llenar de lo malo y nos vamos a hablar lo malo. Por sus frutos los conoceréis. Si nosotros ya anduvimos en ese camino, o muchas gentes que van a escuchar este video, ¿verdad? Que así quiera el Padre, ya anduvieron por todo ese camino, para que puedan cambiar, tienen que dejar los caminos en los que andaban. Mateo 7:15 en adelante dice, cuídense de los falsos profetas, que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así también todo árbol sano da buenos frutos, pero el árbol podrido da malos frutos. El árbol sano no puede dar malos frutos, ni tampoco puede el árbol podrido dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto lo cortan y lo echan en el fuego. Así que por sus frutos los conocerán. A todos nos conocen por nuestras acciones. ¿Sí? Es muy sencillo esto, pero para tener la capacidad de dar un buen fruto, tiene uno que llenarse de cosas buenas, de cosas correctas. Ok, hay caminos que al hombre le parecen rectos. Dice Proverbios 4:26 y 27. Examina el sendero a seguir y todos tus caminos prosperarán. Es decir, debemos analizar qué decisión, qué plan estamos tomando, hacia dónde nos dirigimos, qué es lo que vamos a hacer. Analizar para poder prosperar, ¿verdad? Como dice la Escritura, leímos hace rato, cuidémonos de manera escrupulosa. Necesitamos revisar hacia dónde estamos dirigidos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, guarda tus pies del mal. Proverbios 16:25. Un camino puede parecerle derecho al hombre, pero al final es un camino de muerte. Debemos de tener cuidado con lo que nosotros quizá entendemos, no, esto está bien, lo vamos a hacer, me voy a llevar un dinero, etcétera, lo que sea, o voy a hacerle por aquí, me va a salir bien. Debemos analizar todo el detalle y debemos orar al Padre, ¿verdad? Como vimos hace rato, que Él debe examinar nuestro corazón y nuestra intención. Bueno, hasta ahí el punto 1 sobre la intención del pensamiento y el corazón, ¿verdad? O lo interno, los lomos de nosotros y nuestra mente, nuestro pensamiento, más bien, nuestro corazón, nuestro pensamiento y los lomos, ¿verdad? Lo interior, lo interno, la intención de nuestro corazón. Segundo punto, una mala experiencia y arrepentimiento. Cuando no hay arrepentimiento, al pasar el tiempo la mente se va moldeando a las experiencias. A ver, vamos a explicar esto. Jeremías 17:10, yo Yahweh escudriño el corazón
examino la mente para dar a cada hombre según su camino y según el fruto de sus obras. El Padre nos examina y nos analiza. Si tú le preguntas cómo estoy, te lo va a decir. Pero si no le preguntas, vas a seguir la intención de tu mente, la intención de tu corazón, ¿sí? Y vas a hacer la obra que tú quieras. El Padre va a pagarte conforme a tus obras, ¿sí? Entonces, tenemos experiencias buenas y experiencias malas. Todas las personas que logran vivir un buen tiempo como para tener experiencias de vida, pasan por malas experiencias que transforman el pensamiento, lo trastornan y lo moldean. Las buenas experiencias son muy agradables, se obtienen experiencias muy gratas y quedan recuerdos alegres de lo que hemos vivido. Sin embargo, las experiencias traumáticas, difíciles, en las cuales cada uno de nosotros somos responsables del daño recibido o del daño causado a otros, nos traen a la vida problemas existenciales que generan alternativas o caminos, ¿sí? O sea, decisiones. Cuando tú tienes una experiencia, tú decides cómo tomas esa experiencia y esa experiencia te va a llevar por un camino o por otro, a eso me refiero. Y esas alternativas o caminos van a estar en función de nuestra interpretación, ¿sí? O de la búsqueda de una solución. Es decir, yo busco una solución al problema que tengo, al problema que pasé, a la experiencia traumática. O no busco ninguna solución, la busco en mis amigos, a lo mejor me refugio en el alcohol, ¿verdad? Muchos dicen, no, es que se refugió en el alcohol. Otros dicen, no, es que anda perdido, quién sabe dónde. Pero otros buscan al Creador, ¿sí? Cuando uno causa un daño, uno debe pagar el daño causado, o al menos debe tratar de repararlo, hasta donde sea posible, ¿sí? Y mire, cuando uno tiene una mala experiencia y genera un daño a las personas, o a algunas personas y a uno mismo, tiene uno que hacer algo, ¿verdad? Pero lo más importante es que haya un arrepentimiento, ya que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Dice aquí la palabra, Jeremías 31:18 en adelante. Oí atentamente el lamento de Efraín. El lamento fue el siguiente: me azotaste, fui castigado como dominio indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Yahweh mi poderoso. Aquí Efraín está pidiendo ayuda para hacer lo correcto, porque ya se había portado mal. Y le está pidiendo al Padre que lo convierta. Dice mismo Efraín, que somos cualquier persona, ¿verdad? Los gentiles, los goyim. Si me aparté, después me arrepentí. O sea, me aparté de ti, Padre, pero después me arrepentí. Reconocí mi falta y herí mi muslo. Es decir, me dañé a mí mismo. Me avergoncé y aún quedé confundido, oscurecido, porque llevaba la afrenta de mi juventud. ¿Sí? Y dice el Padre, ¿no es Efraín un hijo precioso para mí? ¿No es un niño en quien me deleito? Porque aun cuando lo reprendo, me acuerdo de él con ternura. Mis entrañas, ¿verdad? ¿Sí? La intención de mi pensamiento, dice el Creador, se conmueve y cedo a la compasión, dice Yahweh. Mi corazón, ¿verdad? Cede. Ok, pero ¿cuándo cede el Padre? Cuando hay un arrepentimiento, cuando hay una vergüenza de lo que hicimos, cuando hay un reconocimiento de nuestra falta, ¿sí? Es decir, que el Padre perdona al que se arrepiente, ¿sí? Así apareció Yohanan, el que sumergía en el desierto, dice, predicando una inmersión de arrepentimiento para el perdón de los pecados, ¿verdad? Aquí está. Si usted se arrepiente, si usted busca el arrepentimiento, el Padre lo perdona. Ok, entonces, en ese juego de las experiencias, ¿sí? De las malas experiencias y del arrepentimiento, hay algo que cuando el Padre te perdona y tú recibes ese perdón en tu corazón con amor, entonces comienzas a amar al Padre. Lucas 7:47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados quedan perdonados, porque amó mucho. Pero al que se le perdona poco,
poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados quedan perdonados. Si quieren leerlo después, lo pueden leer. Dice, al que se le perdona poco, poco ama. Pero al que se le perdona mucho, ama mucho, como dice aquí, ¿verdad? Como la mujer que hizo algunas cosas para Yahoshua y recibió el perdón de los pecados. Ok. El que es perdonado también es liberado del pecado y de la muerte. En Hebreos 10, 17 al 19 dice, nunca más me acordaré de los pecados e iniquidades de ellos, pues donde hay perdón de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Es decir, ya no tengo que traer ninguna ofrenda porque ya todo fue perdonado. Así que, hermanos, siendo que tenemos plena confianza para entrar al Santísimo por la sangre de Yahoshua, ¿sí?, recibamos ese perdón. Ok, Yahoshua vino a quitar las cargas del pecado y la muerte. Juan 3, 17 y 18 y 19. Y esta es la condenación, vean. Dice, porque Yahweh no envió al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no se condena, pero el que no cree ya se ha condenado. ¿Cuál es la condenación? Que la luz, Yahoshua, ha venido al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Otra vez lo mismo, las obras eran malas y los hombres no se acercaron a la luz, pero lo que el maestro quiere es que se acerquen. Él no viene a condenar a nadie, él lo que viene es a perdonar, él lo que viene es a salvar por medio de la ofrenda que es él. Entonces, las personas que se sienten condenadas se sienten enjuiciadas por las personas religiosas. Las personas religiosas a veces le dicen a la gente, ¿verdad? No, es que ya estás condenado por tu pecado. Eso es incorrecto, eso no se debe hacer. Nosotros no somos juez, ningún ministro es juez, Yahweh es juez y Él es el que convence de pecado, de justicia, de juicio por medio de su espíritu de santidad, por medio de su ruaj, ¿sí? Bueno, el Padre quiere que sea su Hijo. En Juan 1:11 dice, el Mesías vino a lo suyo, pero los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron como Mesías y como Maestro y como Dueño. A los que creen en su nombre les dio derecho a llegar a ser hijos de Elohim. No por sangre, ni por un deseo carnal, ¿verdad? Es decir, por la unión de un hombre y una mujer, ni por la voluntad del hombre, sino Yahweh. Por medio de Yahweh es que llegamos a ser hijos de Elohim, del Todopoderoso, ¿sí? Ok, porque de tal manera amó el Padre al mundo y dio a su Hijo. Dice, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna, porque de tal manera amó Elohim al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Pero quién? El que, a pesar de sus experiencias malas, viene un arrepentimiento a su vida y comienza a corregir y comienza a buscar el camino a través de Yahoshua el Mashiach. Ok, ¿qué sucede si las personas no hacen caso, no tienen arrepentimiento o no le hacen caso a ese arrepentimiento? Lo hacen a un lado y le dicen, a mí no me interesa, o yo no me arrepiento de nada. ¿Qué sucede? La mente se entenebrece. Vamos a ver Romanos 1:21 y dice así, porque habiendo conocido a Yahweh, al Todopoderoso, a Dios como muchos lo conocen, no lo glorificaron como Elohim, ni le dieron gracias. Más bien se envanecieron en sus razonamientos, y su mente, o sea, su intención de pensamiento, su interior de ellos insensato, se les oscureció. Se oscureció la mente, ¿verdad? Se cauteriza y no deja pasar la luz de Yahweh, la luz del Mashiach. Ok. Abajo dice en otra versión, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, ¿verdad? Por eso hablamos aquí del corazón entenebrecido, o la mente entenebrecida, o la intención del pensamiento entenebrecido. Ok, vamos a 1 Timoteo 4, 1, 2, 3, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la emuná, de la confianza a Yahweh, prestando atención a espíritus engañosos y a enseñanzas de demonios. Con hipocresía, con doble cara, con una máscara de engaño, hablarán mentira
teniendo cauterizada la conciencia. ¿Y por qué tienen una máscara de engaño? Porque quieren engañar para aprovecharse de los recursos de las personas. Dice, prohibirán casarse. ¿Sí? No es cierto, no hay ninguna prohibición de casarse, la gente se puede casar. Y mandarán a abstenerse de los alimentos que Elohim creó para que con acción de gracias participaran de ellos los que creen y han conocido la verdad. Yo no entendía muy bien este verso, pero ahora que están imprimiendo carne y ahora que están diciendo que hay que matar las vacas porque ya no se necesitan, ¿verdad? Entonces me viene a la mente y al entendimiento que quieren que nos abstengamos de alimentos sanos y correctos para que nos tengan subyugados con alimentos impresos. Bueno, hasta ahí ese comentario. Entonces, debemos tener cuidado con personas, sí, pseudo profetas que están hablando cosas que no son verdaderas. Ok, ¿cuál es el significado de entenebrecer? Porque ellos mismos tienen la conciencia oscurecida. Dice Jeremías 8:21, quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo, entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. Esta palabra entenebrecido que tradujeron aquí, bueno, la vamos a ocupar, ¿verdad? Y es la palabra hebrea 69:37 y significa la palabra kadar, ¿sí? Dice ennegrecer, oscurecer, entenebrecer. Perdón. Entonces, se ha oscurecido la mente, ¿verdad? La intención, el pensamiento es oscuro, no hay luz ahí. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué llegar a este punto? Para llegar a este punto es necesario que no exista arrepentimiento, que no exista el darse cuenta que estás haciendo algo mal, o que el arrepentimiento no sea genuino ni sea sincero. El arrepentimiento depende de decidir recibir el amor que el Padre ha puesto en tu corazón para perdón. Es decir, mucha gente dice, no, es que tú no eres Dios para perdonar. Pero si tú no tienes capacidad de perdonar, no tienes el amor del Padre. Y si no tienes capacidad de perdonar y no tienes amor del Padre, tampoco puedes recibir el amor del Padre para recibir el perdón. Y entonces, aunque haya un poco de arrepentimiento, como no recibes el perdón, el corazón, el pensamiento se comienza a endurecer, ¿sí? Entonces debemos esforzarnos por alcanzar una dependencia y una relación con Yahweh a través del Mesías, para que nuestra mente no entenebrezca, no se oscurezca, ¿sí? Ok. ¿Qué debemos de hacer? Debemos saber creer que Él existe. Para que Yahweh te escuche es necesario que creas con firmeza que Él existe. Hebreos 11:6 dice, y sin fe es imposible agradarlo, porque es necesario que el que se acerca a Elohim crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Pero aquí hay un problema, hay creyentes flojos, hay personas flojas y necesitamos leer la palabra, ¿sí? Perdón, en Habacuc y en Amós, si no mal recuerdo, dice buscadme y viviréis. Y hace rato estábamos viendo también unos versos, creo que en Jeremías, que el Padre te llama que lo busques. Yahweh quiere que lo busques y vivas. Amós capítulo 5:4 dice, así dijo Yahweh a la casa de Israel, búsquenme y vivirán, ¿sí? En otra parte el Mesías nos habla de que debemos de conocer la verdad y la verdad nos hará libres. Debemos de dejar de ser flojos y dedicarnos con empeño a estudiar la palabra. Juan 8:31 dice, entonces Yahushua les dijo a los yahuditas que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi mensaje, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero para esto necesitamos escudriñar la palabra. No podemos dejar y sentarnos a esperar que lo que nos han explicado en cualquier lugar donde usted vaya a aprender de la palabra es suficiente. Usted tiene que ir y buscar la verdad, usted tiene que estudiar. El problema de no estudiar y de no afirmarse es que puede venir la duda y la incredulidad, que son dos factores muy fuertes por los cuales el nuevo creyente
deja el camino que apenas ha iniciado. Para batallar contra la duda se debe hacer un compromiso con el Creador, se debe establecer una relación con nuestro Padre Celestial por medio de su Hijo y pedirle que nos ayude con su Espíritu de santidad, con su Ruach HaKodesh. Y aquí les voy a dejar una tarea. Usted lea la parábola del sembrador en Mateo capítulo 13 para que usted entienda. Entonces les habló muchas cosas en parábolas diciendo: una vez un sembrador salió a sembrar, ¿sí? El maligno o el adversario siembra la duda, la incredulidad para que tú dejes el camino. El Mesías nos ha abierto un camino nuevo. Hebreos 10, 19 y 20 dice: así que, hermanos, siendo que tenemos plena confianza para entrar al lugar santísimo, es decir, a la presencia del Padre, por la sangre de Yahushua, mediante el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, su cuerpo. Tenemos entrada al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro. Tenemos un gran sumo sacerdote. Por eso dice Hebreos 10:22: acerquémonos con corazón sincero, con la plena certidumbre de la fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, ya que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Yahweh. ¿Sí? Ok. El maestro también nos dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, en Juan 14:6. Y dice, y Juan 14:7: si ustedes me han conocido a mí, también conocerán a mi Padre, y desde ahora lo conocen y lo han visto. Mucha gente malinterpreta esto, ¿verdad? Y piensan que Yahushua es Yahweh. No, simplemente está diciendo Yahushua que Él se comporta como su Padre. Él hace las cosas como las haría su Padre. Es decir, el Hijo está representando al Padre. Y también nos dice que Él va a ser morada en nosotros. Si alguno me ama, pero vean, para que el arrepentimiento rinda fruto, debe uno recibir el amor por el perdón de los pecados, arrepentirse y quebrantarse. Yahushua les respondió: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos nuestra morada con Él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Cuál es la palabra que habló el Mesías? Lo que muchos le llaman Antiguo Testamento, porque Nuevo Testamento no había. Todo lo que el Mesías habló es lo que está en el Antiguo Testamento. Por eso dice: y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió. Si realmente aman a Yahushua, que muchos lo conocen como Jesús, entonces debes de guardar la palabra del Padre, lo que está en el Antiguo Testamento, ¿sí? Es decir, el arrepentimiento te debe de llevar a que liberes tu conciencia, que evites que se entenebrezca, ¿verdad? Pero en este punto 3, ¿sí?, la mente se puede oscurecer, ¿verdad? El pensamiento. Ok, entonces vamos al punto 4. Mientras más pasa el tiempo hay más confusión. ¿A qué me refiero? Las personas tienen experiencia, va a pasar a lo largo de su vida muchas experiencias, buenas y malas. Dice, muchas personas que se acercan al poderoso, como la mayoría conoce como Dios, por causa de las experiencias y por causa de la falta de conocimiento de la palabra, van perdiendo firmeza, van perdiendo la semilla de mostaza que han recibido, ¿sí? También hay otra parábola de la semilla de mostaza. Esta semilla no crece ni fructifica. Es decir, la semilla de mostaza es como una medida de fe que el Mashiach te ha dado, que el Padre te dio una semilla. Y te dice, siémbrala, la semilla cae a tierra, muere y comienza a fructificar en una planta, se convierte en un árbol, ¿sí? Y vienen las aves del cielo y hay fruto para las aves y hay sombra para las personas y todo mundo se acerca al árbol, ¿verdad? Pero si no sucede esto, mientras más pasa el tiempo, comienza a haber más confusión y la mente del ser humano se va oscureciendo más, ¿sí? Dice, me profanaréis ante mi pueblo por un puñado de cebada y un mendrugo de pan destinado a la muerte, al que no tenía que morir,
y a la vida al que no tenía que vivir, engañando así a mi pueblo que va tras vuestras mentiras. Hay mucha gente que engaña, ¿verdad? Y le da a la gente pan, un puñado de pan, y lo va engañando. Y no voy a hablar, ¿verdad? Pero los gobiernos hacen esto. Por tanto, así dice Adonai Yahweh, aquí estoy yo contra vuestras cintas mágicas, con que cazan las almas al vuelo. Se las arrancaré de las muñecas y soltaré las almas que vosotras cazáis volando para que vuelen como aves. ¿Qué se refiere a esto? El engaño mediático de la salvación que hay, ¿sí?, en algunas instituciones, gobiernos, etcétera. Romperé vuestras capuchas mágicas y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y no estarán más como presa en vuestra mano, y sabréis que yo soy Yahweh. Porque con mentiras entristeciste el corazón del justo, al cual yo no entristecí, porque fortaleciste al impío y lo animaste en su mal camino. ¿Sí? Es decir, que la gente que está confundida, que está oscura, se va oscureciendo cada vez más. Por eso, en otra palabra dice, el que esté limpio, límpiese más, y el que esté sucio, ensúciese más. Así lo declara el apóstol, el emisario Saulo. Entonces, ¿qué sucede? El problema, dice, o más bien los aspectos que llevan a esta condición a muchos creyentes son la falta de conocimiento, por culpa de los maestros, la falta de enseñanza, por culpa de los pastores, o la falta de cuidado, y la falta de comunidad por culpa de los hermanos de la comunidad que no apoyan, ¿sí?, a las personas congregantes. ¿Qué sucede con esto? Se puede clasificar en dos puntos: una indiferencia pasiva o una rebelión activa. Una rebelión activa son como los ateos que están batallando en contra de los creyentes, ¿verdad? Y una indiferencia pasiva es una persona que dice, no, a mí no me interesa, no, a mí no me importa, no, déjame de vivir mi vida. No le interesa, tiene una indiferencia pasiva, no va a moverse de donde está. Y otros tienen una rebelión activa. El problema está en que mientras más tiempo pasa y las personas no reciben un buen testimonio de personas creyentes, de ministros, al contrario, esas personas reciben malos testimonios, no tienen un buen cimiento de la Biblia, de la historia y de los hallazgos bíblicos. Entonces, como resultado viene una pérdida de la fe, de la semilla que han plantado, de la planta que han sembrado se seca, y viene una mayor confusión y al mismo tiempo una rebelión activa o una indiferencia pasiva. Porque habiendo conocido a Yahweh, dice Romanos 1:21, no lo glorificaron como Elohim ni le dieron gracias, más bien se envanecieron en sus razonamientos y su mente insensata se los oscureció. Pretendiendo ser sabios se volvieron necios y cambiaron la gloria de Elohim incorruptible por una imagen a la semejanza de hombre corruptible, de aves y de reptiles. Por eso Elohim los abandonó a la impureza en las pasiones de sus corazones, de sus pensamientos, para deshonrar sus cuerpos entre ellos mismos. Ellos cambiaron la verdad de Elohim por la mentira y veneraron y rindieron culto a la creación, es decir, al hombre, animales, a plantas, al sol, a la estrella, a los ángeles, etc., antes que al Creador, quien es bendito para siempre. Amén. Por esta razón, dice, Elohim los dejó a merced de pasiones vergonzosas, pues sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por relaciones antinaturales, y lo mismo hicieron los hombres, dejando las relaciones naturales con la mujer, se encendieron en sus pasiones desordenadas unos con otros, cometiendo actos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo a sí mismo el castigo que corresponde a su extravío. Como ellos no se dignaron a tener en cuenta a Yahweh, los abandonó Elohim a una mente reprobada, a una mente oscurecida, a una conciencia cauterizada, para hacer lo que no se debe, ¿sí? Se han llenado de toda injusticia, maldad, avaricia y perversidad. Están colmados de envidia, homicidios, contiendas, engaños, mala intención. Son contenciosos, calumniadores, enemigos de Elohim, insolentes, arrogantes, jactanciosos, con inventiva para lo malo, desobedientes a sus padres, sin discernimiento, desleales, crueles y sin compasión. ¿Sí? Esto está pasando hoy, lamentablemente. Nosotros queremos que llueva, queremos la bendición, queremos la provisión, queremos todo, pero la maldad en el mundo es grande. Aborto, muerte, asesinato de infantes, secuestro, asesinato, hambre,
crueldad, y el pecado inunda la tierra, ¿sí? Debemos de pedirle perdón al Padre y debemos ayudar en oración, en ayuno, en enseñar a personas para que dejen el pecado y se conviertan a Yahushua, el Mashiach. Bueno, ok. Es triste ver cómo un creyente puede estar en una posición de rebelión activa e indiferencia pasiva, porque significa que es probable que estén muertos hablando de manera espiritual. Es decir, han olvidado los preceptos, han olvidado la ruaj de Yahweh que recibieron, ese tesoro invaluable que los debería llevar a la obediencia, a las buenas obras y sobre todo a la felicidad, sinja, y a la paz de Yahweh, Shalom, ¿verdad? Para tener Jokmah, o sea, conocimiento, una sabiduría, una inteligencia para mantenerse en el camino que los lleve a la vida eterna. Entonces, lo único que queda es la muerte y posteriormente el juicio. Hebreos 9:27. Entonces, tal como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio, ¿sí? Hebreos 9:28 dice, así también el Mashiach fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos. La segunda vez, ya sin relación con el pecado, aparecerá para salvación solamente a los que lo esperan, ¿sí? Solamente a los que lo esperan, ¿sí? Solamente a los que lo esperan. Entonces viene el juicio. Desafortunadamente de algunas personas se va entenebreciendo, se va oscureciendo, y nosotros debemos hacer algo. Dice en el 5.5, fortaleceré tus lomos. ¿Qué es la fuerza? La fuerza es la palabra Hazak, la palabra hebrea 2388, que significa ayudar, apremiar, esforzar, poder, reedificar, esforzarse, resistir, restaurar, resuelto, ¿sí? Vencer, también fortalecer, curar y ayudar, ¿verdad? Nosotros debemos de ayudar en este proceso que el Padre quiere hacer, de fortalecer los lomos de las personas que están débiles, ¿sí? Para que no caigan en esa mente reprobada, en esa conciencia cauterizada, en ese interior podrido, ¿verdad? Zacarías 8:7-8:9 dice, así dice Yahweh Sebaot, he aquí yo salvaré a mi pueblo de la tierra de oriente, de la tierra donde se pone el sol, y los conduciré para que habiten dentro de Sión, Jerusalén, y me sean por pueblo, y yo les seré por poderoso en verdad y en justicia. Así dice Yahweh Sebaot, esfuércense vuestras manos, Hazak, esfuércense. Los que en estos días oyen estas palabras de boca de los profetas, desde el día en que fueron puestos los cimientos a la casa de Yahweh Sebaot para reedificarla. El Padre quiere reedificar tu casa, tu mente, tu corazón, tu vida. Necesitas esforzarte, necesitas pedir perdón, necesitas recuperar ese arrepentimiento, recuperar esa sinceridad de tu corazón y pedir perdón, recibir el amor del Padre y esforzarte, ¿sí? Zacarías 8:13, y así como fuiste maldición entre las naciones, o casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré para que seáis de bendición a ti, ¿verdad? Que pareciera que estás perdido, que dices, no, yo ya no quiero nada con la palabra de Yahweh, no, es muy difícil, o no, hay puros hermanos ahí falsos, los pastores no ayudan, etcétera. Yahweh te quiere ayudar. No debes temer, dice aquí, no temas, esfuérzate, esfuerza vuestras manos, sé diligente, es decir, ponte a la acción, vuelve a regresar al camino, ¿sí? Daniel 10:18, entonces aquel que tenía semejante de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. El Padre Celestial te quiere fortalecer, te quiere ayudar, pero Él necesita que tú de tu corazón digas, ayúdame Padre, esfuérzame, que tú le clames a Él, como dice Jeremías 33:3, ¿verdad? Clama a mí y yo te responderé. Daniel 10:19, y me dijo, muy amado, no temas, Shalom sea contigo, esfuérzate y aliéntate, ¿sí? Y no bien hubo hablado, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Padre, yo te pido que fortalezcas a todos los que necesitan fuerza, que escuchan esta predicación, ten misericordia.
¿Y qué debemos hacer cuando nos hemos fortalecido? Comenzar a producir frutos que demuestren nuestro arrepentimiento. Mateo 3:8, ¿sí? El Padre dice que nos va a fortalecer de manera espiritual. ¿En dónde? En nuestros lomos, ¿sí? ¿Cuál es la palabra para lomos? Es la palabra moten, ¿verdad? Moten. Dice, la parte angosta de la espalda, la cintura, los lomos, ¿sí? Y dice Josué 1:7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Cuídate de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que tengas buen éxito donde quiera que vayas, ¿sí? En Joel 2:28 ya lo leímos. Después de eso derramaré mi espíritu sobre toda persona. Sus hijos y sus hijas profetizarán. Sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes verán visiones. Derramaré mi espíritu hasta sobre los siervos y las siervas en aquellos días. El Padre te quiere ayudar, ¿sí? ¿Cómo quiere ayudarte? Con el amor que te ha dado, y ese amor te va a servir para que hagas esto. Amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él dice que te va a dar emuná, te va a dar fe, te va a dar confianza, te va a dar una firmeza para que creas y avances. Puesta la mirada, Hebreos 12:2 dice, puesta la mirada en Yahoshua, el autor y perfeccionador de nuestra emuná, quien por el gozo que le esperaba sufrió el madero, sin hacer caso de la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Elohim, ¿sí? Porque Yahweh ama, 12:6, Hebreos 12:6, Yahweh disciplina al que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. No creas que te está castigando, se está ayudando porque eres su hijo, ¿sí? Él quiere cambiarte, y con esto terminamos. Dice 1 Corintios 12, 14, 15 y 16. Dice, Él te quiere dar entendimiento, una forma de pensar, que tengas la mente del Mashiach. 1 Corintios 2, 14. Pero el hombre natural no acepta las cosas que son de la Ruach de Elohim, porque para él son algo locura, son locuras, algo que no comprende, y no las puede comprender porque hay que discernirlas de manera espiritual. ¿Qué significa? Hay que tener una relación con el Padre para comenzar a recibir a través de la comunicación espiritual su Ruach, y entonces comenzar a entender las cosas. Pero también es necesario que estudies correctamente. En cambio, el hombre espiritual lo juzga todo, mientras que a él nadie lo juzga. ¿A qué se refiere esto? Que el que es espiritual puede discernir entre todas las cosas que están pasando, ¿sí? Y puede comprender lo que sucede a su alrededor con las personas, con las situaciones de vida. Y entonces puede comprender que tiene que perdonar, que si ha hecho malo tiene que tener un arrepentimiento, que tiene que pedir perdón, y que tiene que clamar al Padre en esa relación de la que hemos estado hablando, para que su mente no se entenebrezca, no se oscurezca. 1 Corintios 2:16, con esto terminamos. Porque ¿quién conoció la mente del Mashiach? ¿Quién lo va a enseñar a él? Así que también nosotros tenemos la mente del Mashiach, ¿sí? Así que oremos. Padre Celestial, bendice a las personas que escuchan esta predicación para que tengan un arrepentimiento genuino, se esfuercen buscando el camino, sus lomos sean fortalecidos, y tú los unjas con tu Ruach HaKodesh para que ellos puedan tener un crecimiento en la palabra, en el estudio de la palabra, en el entendimiento y en el amor a ti, Padre Celestial Yahweh, y en el amor al prójimo. Que tu nombre sea glorificado por el Supremo, en el nombre de tu Hijo amado Yahushua. Amén. Amén. Shalom a todos, paz y bendición.